Algo es claro, Superman no es un superhéroe, es el superhéroe. Y de los personajes más importantes en la cultura popular, el génesis de la industria de cómics de superhéroes. Una idea cuyo concepto ha trascendido de ser un simple personaje a ser un ícono. Por ende, considero que es muy interesante conocer su historia de origen. Un planeta condenado. Científicos desesperados. No, eso no, me refiero más bien a su concepción. Tampoco me refiero a eso. Más bien hablo de su creación, la cual involucra a dos fans de la ciencia ficción, un contexto social e histórico y una pasión por los personajes creados, pero vamos por partes. Hoy, narraré la creación de Superman, porque estoy aburrido. Antes que nada, aclaro que tomé de base el video de Go, el Monitor Geek. La triste historia detrás de la creación de Superman. Para mucha de la info de este video, te lo recomiendo mucho, es muy bueno, aunque yo también hice investigación de un par de cosas más. Ahora sí, a darle al tonus. Todo inicia en 1914 con el nacimiento de Joe Shuster un 10 de julio, y el de Jerry Siegel más tarde en ese mismo año, el 17 de octubre. Ambos descendientes de inmigrantes judíos. ¿Por qué les digo esto último? Porque el contexto histórico en el cual una historia es creada es muy importante, y esto se verá reflejado a lo largo del video. De hecho, tiene que ver con esa polémica de Twitter donde los gringos se ardían porque James Gunn habló de cómo Superman representa a un inmigrante cumpliendo el sueño americano. Joe Shuster era fan de las tiras cómicas, en especial de personajes de ciencia ficción de la época como Buck Rogers o Tarzán, y así como muchas personas se inspiraron en figuras como Akira Toriyama para dibujar, Joe alguna vez lo hizo en estos cómics para volverse dibujante. Así pues, en 1931, se muda de la misteriosa tierra de Toronto, Canadá, hacia Cleveland, Ohio. Ahí conoce a Jerry, con quien platicaría de temas de ciencia ficción y cómics, y sería su compañero friki por el resto de su vida. Y cuando digo que eran frikis, lo digo en serio. Eran esos típicos nerds amantes de la ciencia ficción, socialmente torpes, tímidos y no muy populares con las chicas, tal vez, les recuerde a cierto personaje. Sus primeros trabajos fueron en el periódico escolar, en particular con la tira cómica Goober de Mighty, la cual era una parodia de Tarzán, y marcaría el inicio de una serie de historietas que culminaron en la creación del personaje más emblemático de los cómics. Solo que antes de llegar a eso, ellos mandaban continuamente sus historias a las revistas y editoriales para que pudieran ser publicadas, no obstante, eran rechazados una tras otra vez, y pues debido a los continuos fracasos, a Siegel le surgió una idea, la cual fue, básicamente, ¡construiré mi propio revista! con juegos de azar y mujerzuelas! Y así, a los 18 años, inspirados por revistas como Science Fiction Digest, sacaron su propia revista llamada Science Fiction, The Advanced of Future Civilization. La cual fue un éxito inmediato de ventas, posicionándose en el top 4 de ventas de 1930 y, mentira, fue un completo fracaso y solamente se crearon 5 números. Pero fue en el ejemplar número 3, publicado en enero de 1933, donde se estrenaría un prototipo del prototipo. Ya verán a lo que me refiero, de Superman, con The Reign of the Superman o El Reinado del Superman, que, más que un cómic era un cuento con ilustraciones. La trama no iba de lo que podrías pensar primeramente sobre una historia clásica de Superman. Esta contaba la historia de Bill Dunn, un vagabundo que sufría las consecuencias de la Gran Depresión Económica de los 30, quien esperaba en la fila de un comedor comunitario, y se topa con Ernest Smalley, un científico que buscaba un conejillo de Indias para su próximo experimento. Y pues Bill, al no tener nada que perder, dijo: Pues va, le entro. Entonces el Dr. Ernest expuso a Bill a un elemento misterioso proveniente del espacio que le otorgó grandes poderes psíquicos, telepatía, controlar personas e incluso proyectar sus pensamientos a los demás. Esto lo corrompió, haciéndose millonario y demás cosas. El científico, al ver esto, quiso replicar el experimento para él mismo hacerse rico. No obstante, ahora el conocido como Superman lo mata antes de que pudiera lograr su cometido. Después de esto, las ambiciones de Don crecen, y la riqueza se queda corta para él, así que ahora busca ¡Ya! ¡Dominio total del mundo! cosa que hubiera conseguido, de no ser porque se le acaban los poderes. Sí, así sin más. Y pues la historia termina con ese vagabundo, volviendo a ser un vagabundo.
Bueno, tengo que contarles algo interesante de esto, y es la razón de por qué el personaje se llama Superman. Since the garage. Gotta say, it's fantastic. Say that again? Oh, perdón, chiste malo, y, ya en serio, esto es debido a que el término Superman o superhombre se usaba en aquella época para referirse a atletas, pero también a empresarios, multimillonarios y políticos, en general, personas con un gran poder. Esto para dar una imagen de grandeza respecto a la gente, entre comillas, normal. Y pues, asociar este concepto con un villano que está más allá de las personas comunes, en plena Gran Depresión, es una crítica social bastante clara. Además, el concepto de superhombre no era nuevo de la época tampoco, ya que estaba el superhombre de Nietzsche, el cual retomaré más adelante. Después de la cancelación de su revista, ambos creadores seguían enviando otros trabajos a algunas editoriales. Aunque en especial centraron su atención en cierto tipo de formato que estaba empezando a ser popular a mediados de los 30, conocidos hoy en día como comic books o grapas, que son estas típicas revistas de recopilados de solo historietas. Pues en ese entonces, lo normal era que los cómics vinieran en su propia sección en los periódicos, dirigida a niños, los cuales los compraban solo para leer las tiras y botaban el resto. Algunas empresas se dieron cuenta de esto y comenzaron a sacar las grapas con recopilaciones. Y pues estas revistas reimprimían antiguas publicaciones, pero para algunas de ellas no era muy rentable pagar derechos de reimpresión, por lo que empezaron a sacar cómics originales. Una de ellas publicaba una historia nueva llamada Detective Dan, en 1933. Joe y Jerry, emocionados, al enterarse de que estaban aceptando propuestas nuevas y viendo una oportunidad para publicar sus historias, retomaron el nombre de Superman y empezaron a elaborar lo que sería el prototipo ahora sí, de Superman, uno más parecido al que terminamos conociendo. El primer cambio fue hacerlo un héroe. Esto porque no era común que un villano ganara, y pues tenerlo de protagonista no era muy buena idea si querían darle continuidad a sus historias. Así, inspirados por revistas pulp de ciencia ficción, con esta portada y con la frase "el más asombroso personaje ficticio de todos los tiempos", se dio a conocer por primera vez en un cómic el personaje de Superman. Y esta frase no estuvo tan alejada de la realidad. Con el trabajo terminado, lo enviaron a la misma editorial de Detective Dan a ver si les llamaba la atención. Y, la respuesta, fue tal vez. Les habían dicho que estaban interesados, no obstante, querían centrarse en el Teniente Dan, pero estaban teniendo algunos problemas con ciertos acuerdos, así que, si no se llegaba a un acuerdo, pues publicarían el Superman. Me imagino que en este punto fue como, bueno, es mejor que nada XD. Digo, habían sido rechazados tantas veces que esto debió sentirse como el pic de su carrera. Así que quedaba rezar para que el trato no se llevara a cabo. Por ende, me imagino que cuando al tiempo vieron que el Detective Dan estaba en otra revista, se alegraron, porque por fin iban a tener su oportunidad. Por fin el mundo vería a su personaje. Y esto solo hace más tragicómico el hecho de que el Detective Dan estuviera en otra editorial no por lo del acuerdo, sino porque la original estaba en bancarrota. No me imagino lo frustrante que debió haber sido. Pero fue lo suficiente como para que Joe quemara el cómic original. Jerry logró salvar la portada, que es lo único que sobrevivió. A pesar de esta decepción, siguieron adelante, pasó el tiempo, y cuando se recuperaron emocionalmente de eso, volvieron a mandar ideas a editoriales como National Comics, la cual posteriormente se convertiría en DC. Poco a poco empezaron a estrechar la relación con esta compañía, por lo que consideraron publicar con ellos a Superman. Pero antes de eso, decidieron hacer unos cambios más al personaje. Le dieron un nuevo origen, basándose en historias como Flash Gordon y volviéndolo un ser proveniente del espacio, lo cual abrió un gran abanico de posibilidades para Jerry, que se condensaron en lo que sería la versión definitiva de Superman. Ahora no tendría limitaciones humanas, estaría más allá, con poderes grandiosos, totalmente sí, pero a su vez incorruptible. Y es con esto que retomo el concepto de superhombre de Nietzsche, el cual representa la culminación de un proceso de autotransformación y automejora, donde el individuo vive de manera auténtica y plena, basándose en sus propias reglas y visión del mundo. Algo muy Superman, si me preguntas.
Una vez dadas esas características al último hijo de Krypton, era hora de diseñar su nuevo traje. Se optó por dotarlo de colores llamativos como los acróbatas de circo de esa época, además de tomar inspiración en los pesistas para evocar ese aire de fuerza. Esa es la razón de los clásicos calzoncillos por fuera, sumado a la capa que también le daba esa idea de poder. Y por último, para representar cómo Superman es una fuerza de la justicia, se decidió darle un símbolo, parecido a una placa de policía, pero con el detalle de tener una S en el centro, dándonos, así la primera versión del logo de Superman, la primera versión de un símbolo que representaría la esperanza y un recordatorio de lo que deberíamos aspirar. Ahora, con el superhombre creado, faltaba su identidad secreta, al cual bautizaron como Clark Kent, en referencia al protagonista de Doc Savage, el cual se llamaba Clark, quien curiosamente tenía un refugio llamado la Fortaleza de la Soledad. Y esto ya es como teoría mía, no tiene ninguna evidencia, pero es un pensamiento que siempre tengo y se me hace gracioso. Kent podría ser una referencia irónica, porque Kent suena como Kent, que en inglés es no poder, lo cual podría ser una broma, teniendo en cuenta que es, ya saben, el ser que en algunos cómics se explica que es tan poderoso como se requiera. Curioso cuanto menos, aunque, ahora que lo pienso, puede que sí tenga sustento por la propia concepción del personaje de Clark, ya que es básicamente una autoinserción de Jerry Yu, y una especie de crítica, pues, a su manera de ver las cosas, aunque personas como ellos ocultaran un gran poder, la gente simplemente no lo notaría. Y esta es la principal razón por la que nadie descubre que él es Superman, más allá de explicaciones como el material hipnótico de las gafas u otras. Esta es la más apegada a la realidad. Desde cosas como su postura, o su manera de hablar, en esencia, pasamos de Nicolas Mora a Henry Cavill. Para las personas simplemente no era concebible que alguien como el reportero tímido, ñoño y torpe fuera el poderoso Superman. Es el equivalente a que tu compañero, el que se la pasa jugando Free Fire, un día te diga que es el mismísimo Canelo Álvarez. Pero en fin. El siguiente paso fue la creación de Lois Lane, la cual tomó inspiración de 3 mujeres distintas. Su personalidad fue tomada de Torchy Blane, una reportera de una serie de películas producidas por Warner en la segunda mitad de los 30, interpretada por Glenda Farrell. Su nombre se dio por Lois Amster, de quien Jerry estaba enamorado en la escuela, y, por último, y quizá más importante, Joan Carter, una modelo que se anunciaba en el periódico, a quien contrataron para que fuera la base de la apariencia de la reportera. Sin embargo, mientras más pasaba el tiempo y más convivía con ambos, Sigel empezó a sentir algo por ella y plasmó en el personaje parte de ella. Años más tarde, ambos se casaron. Una vez creada la historia y los personajes, solo faltaba que se diera a conocer, teniendo la suerte de que en ese entonces National Comics quería sacar una nueva publicación, se le dio luz verde para que Superman fuera quien la iniciara, una vez registrado Action Comics el 18 de abril de 1938 en las oficinas del copyright, y con ello a Superman, National Comics les compraría a Jerry y a Joe por $130 los derechos, para ahora sí en mayo hacer historia y publicar Action Comics número 1, la primera aparición pública del primer superhéroe, quien provenía de un planeta distante, quien desde bebé mostraba una fuerza millones de años adelantada a la nuestra, quien al crecer podía saltar 1/8 de milla, levantar pesos enormes, correr más rápido que un tren y que nada menos que una explosión de bala podría penetrar su piel. Más noble que una lechuga, y así, comienzan las asombrosas aventuras del personaje de tiras más sensacional de todos los tiempos, Superman. Dando comienzo a la edad de oro de los cómics, e inspirando la creación de incontable cantidad de historias de superhéroes, siendo adaptado tanto a programas de radio, series, películas y todo lo que te pudieras imaginar. Pero, a todo esto, ¿qué fue de sus creadores? Bueno, a ellos no les fue tan súper. Ok, ya, la verdad es que esos $130 por los que vendieron a Superman se quedarían cortos tomando en cuenta los millones que ganó DC con el personaje, pues al no ser dueños de su propia creación, eran tratados como cualquier otro artista. Sin embargo, debido a que ellos no estaban conformes con lo que recibían, lo cual es comprensible considerando el legado que dejaron, procedieron a demandar.
No obstante, esto trajo como consecuencia que los despidieran, y se llevaron a cabo batallas legales a lo largo de décadas por los derechos del personaje. En este lapso de tiempo, Jerry seguía trabajando como escritor por aquí y por allá, incluso llegando a trabajar para Marvel, aunque en puestos menores, en algunas ocasiones siendo contratado incluso por Stan Lee. Vaya cosas de la vida. Pero quien creo que peor la pasaría fue Joe. Y la razón es que él se estaba quedando ciego, por ende no podía seguir trabajando como dibujante. Así que se volvió repartidor, lo cual no le alcanzaba para vivir bien. Incluso hay una anécdota, de cuál era su situación. En 1975, con 61 años, enfermo, agobiado por las deudas y sintiéndose una carga para su hermano, con quien vivía, se fue de su casa y pasó una semana en la calle. Cuando el policía lo encontró, llevaba días sin comer. ¿Está usted bien? Le pregunta un policía. Lo zarandea y le ayuda a incorporarse. El hombre se sienta desorientado en un banco de un parque de Queens, en Nueva York. Su rostro hundido y ropa gastada remarcan su aspecto cansado. El policía lo lleva a una cafetería cercana y le invita a una sopa. ¿A qué se dedicaba? Le pregunta. A los cómics. Yo dibujaba a Superman. Así es, en resumen, a pesar de haber dejado una enorme huella en la cultura popular, Joe Shuster y Jerry Siegel no pudieron gozar del éxito que merecían. Bueno, para no acabar en una nota tan triste, puedo decir que algo nos podemos llevar de todo esto, y es que el camino para que tu idea pueda ser publicada siquiera es toda una odisea. No obstante, uno siempre puede tratar, y eventualmente uno lo podría conseguir. Quién sabe, quizás y solo quizás tu idea o la mía pudiera volverse en un futuro algo tan grande que pueda inspirar a otros a seguir narrando historias, así como muchos antes de nosotros. Solo que antes de todo consigue un buen abogado, créeme, pienso que es lo más importante de todo. Y bueno, quisiera agradecer primero que todo a mi hermana, quien me ayudó con algunas correcciones y observaciones del dibujo de la miniatura. Síganla a ella y a mí en Instagram y mi Twitter. Muchas gracias.